En junio de 2018, 12 niños de un equipo juvenil de fútbol en Tailandia, junto con su entrenador, quedaron atrapados en lo profundo de la cueva de Tam Luang, en el norte del país de Tailandia, después de que unas repentinas lluvias monzónicas inundaran los túneles y bloquearan su salida. Durante más de 2 semanas se llevó a cabo un esfuerzo internacional de rescate que reunió a miles de voluntarios, a los Navy SEALs tailandeses, ingenieros y buzos expertos de todo el mundo. Los niños fueron encontrados con vida después de 9 días acurrucados en la oscuridad sobre una repisa rocosa a casi 4 kilómetros de la entrada de la cueva. Debido a que los pasajes inundados eran tan estrechos y peligrosos, el rescate resultó extremadamente arriesgado, requiriendo que los niños fueran sedados y guiados uno por los buzos. Contra todo pronóstico, los 13 fueron sacados con vida en una audaz operación de varios días que atrajo la atención mundial, que fue considerada como una de las misiones de rescate más extraordinarias de la historia. Muchas historias tal como esta captan más que cualquier cosa, ¿no?, la atención del mundo entero. No hay nada que nos fascine más que las historias de rescates famosas, ¿no? Historias tal como la evacuación de Dunkerque durante la Segunda Guerra Mundial, el regreso de la misión del Apolo 13 en 1970, por ejemplo, o también el rescate de los mineros de Chile en 2010. Todas estas historias prácticamente paralizaron el mundo en su propio momento. Las historias de rescate, más que cualquier otra cosa, nos llenan de emoción hasta captar nuestra imaginación. Todo eso ha dado lugar a muchísimas películas, no solo de hechos reales, sino también de historias ficticias. Esto se veía antes, por ejemplo, en los libros, en la historia sobre caballería, ¿no? Y lo cual fue el mismo contexto en que el mismo español Cervantes escribió su Quijote. Pero lo que era antes sobre caballería, estas famosas historias de rescate, en nuestros días ha llegado por los taquillazos de las películas de los superhéroes, ¿no? Pero alguna vez te has preguntado qué tienen de especial estas historias de rescate que nos fascinan tanto a través de toda la historia. ¿Qué es lo que tienen que cautiva cada parte de nuestro ser? Y lo que esto muestra es que estas historias de rescate tocan algo muy hondo en lo íntimo de todos nosotros. Y por todas nuestras bibliotecas, nuestras librerías y cines, a lo largo de los años han estado llenos de historias de rescate. Y esto es porque el alma humana reconoce más que cualquier otra cosa la necesidad de ser rescatada. Aun en un mundo que restringe la verdad de Dios e intenta ignorar su realidad, no puede evitar manifestar esta necesidad que en alguna forma vemos por la gran conexión que sentimos hacia estas historias. Y hoy vamos a ver cómo Lucas, por esta interacción con Zaqueo, arroja luz sobre este gran rescate que nuestras almas buscan ciegamente. Así que vamos a ver de nuevo Lucas 19, leyendo los primeros 4 versículos. Y dice la palabra del Señor en Lucas 19. Había entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Así que para que entendamos un poco de nuestro contexto en esta mañana, Cristo está más cerca que nunca de su destino final, Jerusalén. Hemos estado viendo muchas escenas en este camino hacia Jerusalén. Y ahora Cristo está atravesando una de las últimas ciudades antes de llegar
a la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad que está Jericó. Y en todo este viaje a Jerusalén, Cristo no ha perdido ni un momento para anunciar el Evangelio por medio de sus enseñanzas, sus obras milagrosas y sus parábolas. Ha estado caminando hacia Jerusalén y apuntando durante todo el camino a todo el mundo lo que va a realizar en aquella ciudad. Pero mientras tanto que Cristo está en medio de este viaje, nos presenta un hombre llamado Zaqueo. Nos dice al principio dos cosas solamente de él. Dice que era jefe de publicanos y que era rico. Y durante el primer siglo los ricos eran erróneamente vistos con más favor divino que los demás. Pero una de las únicas excepciones a ese pensamiento eran los publicanos. Porque era bien conocido cómo era que llegaron a ser ellos ricos. Eso era por extorsionar excesivamente a su propio pueblo, no por trabajar para el enemigo más grande que tenían los judíos en aquellos momentos, los romanos. Era por sí controversial si los judíos se debían pagar o no los impuestos a los romanos. Pero los publicanos no solo se les mandaba pagar, sino pagar más que los mismos romanos pedían. Y Zaqueo no solo era publicano, sino que era jefe de los publicanos. Es decir, este era como el cabeza de una mafia, ¿no? Una mafia apoyado por el gobierno que dominaba todas las tierras judías. Esas personas como Zaqueo estaban totalmente, por lo tanto, excluidas, eran rechazadas por toda la comunidad judía. Eran personas que no tenían ninguna identidad, ninguna comunidad, ni eran gentiles, ni eran aceptados por los judíos. Estaban totalmente marginados de todos los aspectos de su sociedad. No tenían nada por lo cual vivir más que su propia avaricia y su pecado. Tal como enseña nuestro Señor en Juan 8. De cierto os digo, dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y así es como encontramos a Zaqueo, totalmente esclavizado por su pecado. El pecado que había dominado toda su vida de tal forma que ya no tenía identidad, ya no tenía comunidad, y no había nada que Zaqueo pudiera hacer para rescatarse a sí mismo. Como dice Pablo, ¿no? Zaqueo era muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. Vivía para sí mismo y daba igual lo mucho que le estaba costando su forma de vivir. Seguía siendo esclavo de sus pasiones. Pero de repente Zaqueo, dice el versículo 3 en Lucas 19, dice, procuraba ver quién era Jesús. O sea, de repente Zaqueo, en medio de su propia perdición, en medio de su vida de esclavitud al pecado, empezaba a tener nada más que una curiosidad. Se ve que había escuchado algo de este Jesús, pero esa curiosidad seguía creciendo dentro de él. Tanto que cuando es impedido por su baja estatura y la multitud, cuando llega Jesús a Jericó, por su creciente interés, eso le llevó a buscar una solución y no rendirse en satisfacer esta curiosidad. Así corre por delante de Cristo y la multitud y encuentra un árbol sicómoro y sin otra opción sube al árbol viendo que Cristo estaba a punto de pasar por allí. Pero lo que pasó después fue lo más inesperado de todo. Cuando se acercó Jesús junto a con esta multitud, en medio del jaleo de la multitud, todos intentando hablar a la vez seguramente, Cristo mira arriba y se enfoca solo en una persona, Zaqueo. Y de repente toda esa curiosidad creciente en Zaqueo se convirtió en gozo al escuchar a Cristo. Antes que nada, llamarle por nombre, dice Zaqueo. Lo que no sabía Zaqueo es que aunque él vino a buscar a Cristo, realmente era Cristo que le buscaba a él. Cristo no solo se fijó en él, sino divinamente le llamó por su nombre. Antes de que Zaqueo conociera realmente quién era Jesús, Jesús ya le conocía de nombre.
Esto nos ayuda a ver el primer aspecto del gran rescate de Cristo. Eso es lo que es un rescate intencional y planeado. Un rescate intencional y planeado. Cuando de verdad queremos ver quién es Jesús por la palabra y no nos rendimos aún con dificultades, esto es la evidencia que Dios ya está obrando para traernos a Él. San Agustín, por ejemplo, llegó a esta misma conclusión y dijo que era como Dios se le dijera a él: ten ánimo, hijo, no me estarías buscando a menos que yo ya te hubiera encontrado. Dice San Agustín. Esta intencionalidad de Cristo se ve aún más porque después de verle en medio del caos de una multitud, casi escondido en un árbol, y llamarle por nombre, le dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cristo no le dice: ¿qué te parece? Sino que le dice: date prisa, es necesario que pose yo en tu casa. Date prisa, Zaqueo, ahora es el momento, no más tarde, es ahora. Date prisa, esto es necesario. Otra vez vemos esta increíble realidad del rescate de Cristo. Cuando buscamos reunirnos con el Señor, descubrimos que es Él que ya ha venido a reunirse con nosotros. Él ya estaba esperándonos. Zaqueo buscó solo echarle un vistazo al Señor, pero el Señor ya había planeado pasar el día con Él. No hemos venido a la iglesia hoy por casualidad. Puede que en nuestras mentes o desde nuestra perspectiva pensamos que hemos venido por nuestras propias razones. Igual que Zaqueo, quien subió al árbol solo para echar un vistazo a Cristo y aprender un poco de quién era, sin embargo, poco se imaginaba que Cristo le iba a estar esperando a él. Si estás en la iglesia es porque, a pesar de tus propias motivaciones de estar aquí, Cristo tiene un propósito verdadero y necesario. Él ya ha estado esperándote antes de que te pasara por la cabeza venir. Él ya ha planeado este momento porque es necesario que te reúnas con Él. Si has bebido en la esclavitud del pecado toda tu vida, dentro de la depresión sin propósito, no vas a estar buscando otra cosa porque es la única cosa que tú has experimentado. No entiendes qué es ser libre porque solo conoces la esclavitud. Solo deseas el pecado. Solo estás esclavo de tus pasiones. No es hasta que veas la realidad de la luz de la libertad que te das cuenta de la oscuridad en que siempre has vivido. Y a la eterna oscuridad que te está llevando tu vida. El rescate de Cristo no se entiende a menos que nos veamos totalmente perdidos y sin esperanza. Igual que el sonido de unas llaves, a un hombre no le da gozo hasta que se ve a sí mismo encarcelado. Y ese gozo es exactamente lo que experimentó Zaqueo. Y leemos en versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Este gozo es el resultado de nada más que la iniciativa de Cristo, ¿no? Dice un himno antiguo que incluso está en el himnario de la iglesia. Dice el himno: yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi afán en ese afán. Tú impulsabas mi alma en ese afán, que no era yo quien te encontraba a ti, tú me encontraste a mí. Como todas las historias del rescate, lo que más nos impacta de ellas quizá es la manera en que ejecutan tal rescate, ¿no? Sobre todo cuando el rescate parece totalmente imposible. Cuando leemos, por ejemplo, en versículo 7, que dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Esto nos da una pista muy relevante para entender la manera en que el Señor lleva a cabo nuestro rescate. En la sociedad judía del primer siglo, la meta en la vida del hombre se trataba de mejorar siempre su honra personal, ¿no? Y al asociarte y sobre todo entrar en la casa de alguien, lo que estabas haciendo era identificarte con esa persona delante de la sociedad para mejorar tu honra. Cristo, con el solo hecho de dirigirse a Zaqueo,
ya era por sí algo escandaloso. Pero hacer planes para entrar en su casa sería casi vergonzoso. Porque Cristo, al hacerlo, se estaba identificando con el pecador Zaqueo. Él estaba dando a él su propio honor y su propio estatus ante la sociedad. Vemos, por lo tanto, en esta escena una prefiguración, ¿no?, de lo que Cristo iba a cumplir para Zaqueo y para todos nosotros en Jerusalén en su cruz. Ese es el segundo aspecto de este incomprensible rescate, el precio del rescate. Este plan de rescate es lo que los teólogos llaman el gran intercambio. Dice Pablo en 2 Corintios 5:21 sobre este increíble plan. Dice Pablo, Cristo, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo está diciendo, Él recibió nuestro castigo y nosotros recibimos su justicia y honor ante el Padre. Por esto, cuando las personas empiezan a murmurar contra Cristo, solo por asociarse con alguien tan deplorable como Zaqueo, Cristo ya está tomando sobre sí los insultos y vituperios de los pecadores, tal como decía el Salmo 69, que dice, luego Pablo citando ese Salmo, porque ni aun Cristo, dice Pablo, se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Este es el centro del rescate de todos los rescates. Cristo, Dios, el Hijo, el Señor, por el cual todo, sin excepción, fue creado y para quien todo fue creado. Siendo Dios, se hizo humano ¿para qué? Para llevar sobre sí el pago y el castigo de nuestro pecado. Nuestra deuda con el pecado es infinita. Por lo tanto, solo uno infinito sin deuda puede pagarla. Por eso Él tuvo que asumir nuestra propia naturaleza sin pecado para que nosotros pudiéramos asumir su vida perfecta, de perfecta justicia. Ese es el gran intercambio de rescate. Cristo sufrió incomprensiblemente la eterna y justa ira que merecía cada una de las personas que vino a rescatar. Y al resucitar al tercer día, proclamó una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva eternidad para todos los que creen en Él. Porque dice Marcos 10:45, porque el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso fue y es la misión de Cristo, el verdadero rescate que Él vino para cumplir, sin el cual nosotros tendríamos que pagar por toda la eternidad el justo precio por nuestra rebelión. Dice otro pastor, Paul Washer, lo más aterrador que puedo decirle a un hombre es esto: Dios es bueno. El mayor problema del hombre es que Dios es un Dios justo y bueno y debe, por lo tanto, castigar el mal. Esta es la razón por la cual el rescate de Cristo es el tema más urgente y crucial de todos. Y por eso digo, igual que dijo Cristo a Zaqueo, date prisa, porque esto es necesario. Cuando Cristo viene a rescatarnos, nos da, dice, dos dones, el arrepentimiento y la fe. Es decir, por una parte dejamos y por otra parte nos aferramos. Dejamos con un rechazo violento todo nuestro pecado, presente y pasado en el arrepentimiento. Y a la vez nos aferramos con gozo como Zaqueo a Cristo por medio de la fe. Este es el rescate. Igual que todos los que han sido rescatados de situaciones extremadamente peligrosas, su vida nunca vuelve a ser como antes. No miramos el efecto que tuvo este rescate en la vida de Zaqueo, por ejemplo. Leemos en versículos 8 y 10 de Lucas 19. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, cuadruplicado.
Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el capítulo anterior de en Lucas 18, después de que un joven rico se fue muy triste porque no pudo apartarse de su dinero, Cristo pronuncia en versículo 24 de capítulo 18, dice Cristo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, tanto en el capítulo 18 como en el capítulo 19 vemos dos hombres ricos. ¿Y cuál era la diferencia entre los dos? Uno salió triste, aún con todas sus riquezas, aún con todo su honor entre la sociedad. Y el otro al final tuvo un gozo incontenible, aún sin dinero y tampoco honra. Y por eso leemos en Lucas 18, 26, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Cristo les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es decir, este rescate de Zaqueo era posible solo por Dios mismo. Y el resultado de este rescate es que Zaqueo recibió a Cristo con gozo. Y de ese gozo hizo lo que era imposible para el joven rico, entregar todos sus bienes materiales. Dio a los pobres la mitad de sus bienes y lo que sobraba sería para recompensar a todo aquel que había defraudado. Y no solo les devolvió la cantidad, dice, que les robó, sino que les dio 4 veces más de lo que les debía. Este no es el mismo Zaqueo de antes. El resultado de esta obra de rescate en la vida de Zaqueo era que Cristo, para Zaqueo, era más valioso que todo el dinero, toda la reputación y todo el honor del mundo. Y en esto, dice Cristo, se veía, dice Cristo, la realidad de su salvación y la verdadera libertad de la esclavitud y de toda su culpabilidad y de todos sus pecados. Zaqueo era por fin un hombre libre, ¿no? Pero lo que Cristo dice al final del versículo 9 sin duda dejaría confundidas a las personas que estaban ahí, ¿no? En capítulo 19. En versículo 9 leímos, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿No era el joven rico también un hijo de Abraham? ¿O a los fariseos a quien Cristo criticaba? ¿No eran ellos también hijos de Abraham igual que este despreciado publicano? Lo que hace a una persona un verdadero hijo de Abraham, un verdadero judío, no es por su sangre, sino por poseer la misma fe de Abraham, una fe en Cristo mismo. Nos dice Pablo en Gálatas 3. Así Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos, dice, son hijos de Abraham. Estos son judíos. Estos son del pueblo de Dios. Los judíos estaban orgullosos más que nadie de ser descendientes de Abraham. Porque estaba claro de que era a los descendientes de Abraham que a ellos fueron prometidos todos los pactos y todas las promesas de bendición. Eran ellos el pueblo elegido por Dios. Pero todos los pactos desde Abraham a David tenían un solo propósito, revelar a Cristo y su plan de rescate. Al rechazar a Cristo, los judíos, por lo tanto, estaban rechazando todos los pactos y todas las promesas de Dios. Como dice otra vez Pablo en 2 de Corintios 1, porque todas las promesas son en Cristo Jesús, sí, en Él, amén. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ha estado planeando este rescate desde antes de la fundación del mundo y por toda la historia de la humanidad, para salvar a cada uno de su pueblo. Y por eso vemos que en Lucas capítulo 19, en esta sección acaba en el versículo 10 diciendo que
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el último elemento que vemos sobre el gran rescate de Cristo, un rescate definitivo y vivo. Un rescate definitivo y vivo. Cristo, el Hijo de Hombre, el Mesías divino, prometido en Daniel como el Hijo de Hombre, vino a la tierra para buscar y salvar a los perdidos. Igual que pasó por Jericó específicamente para buscar a Zaqueo, este propósito de Cristo es firme, es definitivo. No ha venido solo para buscar y esperar, sino buscar y salvar a todos los que Él busca, Él salva. Ellos no pueden buscarse ni salvarse a sí mismos. Él tuvo que venir no para simplemente ofrecer rescatarnos, sino lograr nuestro rescate, lograr nuestra salvación. Este rescate es empezado con Cristo y sigue vivo en nuestras vidas también por Cristo. ¿No dice Hebreos 12? Él es el autor, el consumador de nuestra fe. Porque Él nos rescata o salva perpetuamente. Hebreos otra vez diciendo, viviendo siempre para interceder por nosotros. Zaqueo vivió para bendecir a todos que había defraudado. Desde ese momento vivió desde la realidad del incomprensible rescate de Cristo. Porque Él no solo era su Salvador, sino leemos en versículo 8, que le llama su Señor. Si Cristo es tu Salvador, entonces también Cristo es tu Señor. Si Él aseguró tu rescate, ¿por qué no seguirá rescatándote día tras día? ¿Estás mirando a Él todos los días para que siga rescatándote? Él te rescató una vez para siempre por su cruz. Sin embargo, es Él quien te capacita para vivir a la luz de ese rescate, a la luz de tu nueva vida en Él, como Zaqueo. Porque cada día que pase al pecar contra Él y volver a arrepentirnos, vamos dándonos cuenta cada día más cuán incomprensible es este rescate, cuánto de verdad tuvo que pagar por ti y por mí. Este gran rescate será más y más increíble y más impactante para nosotros mientras más comprendamos la grandeza de su santidad, de su gloria y la inmensidad a la vez de nuestro propio pecado. Es Él quien dio su propia vida para ti. ¿Por qué entonces te abandonaría? Dice otro pastor, R.C. Sproul, estamos seguros, no porque nos aferramos fuertemente a Jesús, no, sino porque Él se aferra fuertemente a nosotros. Él nunca parará de rescatarte por el poder de su cruz. ¿Has olvidado de este gran rescate en tu vida? ¿Cómo es que Él tomó sobre sí toda la ira de Dios que deberías estar pagando en este momento? ¿Has olvidado cómo Cristo te amó por nombre, tal como llamó a Zaqueo? Él ahora te sigue llamando por tu nombre. Date prisa, porque hoy es necesario que se reúna contigo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta realidad tan demasiado grande para que realmente podamos comprenderlo en su totalidad. Danos, Señor, ojos para verte, más valoroso que cualquier riqueza aquí, cualquier reputación, Señor, cualquier honra entre los hombres. Señor, tú has alcanzado por tu propia sangre y tu propio cuerpo nuestro rescate, para que podamos conocerte y vivir a la luz de tu vida y no volver a vivir en la esclavitud y el temor. Gracias, Señor, por esta realidad. Ayúdanos, Señor, a contemplarlo día tras día, para que podamos vivir más y más a la luz de tu libertad en Cristo. Ayúdanos, Señor, a todos a aplicar esta realidad en nuestras vidas para que podamos vivir para tu gloria y solamente para la tuya. En el nombre de Jesucristo oramos todo esto. Amén.